Por ellos. Por ella. Por ellos. Por tantos y tantos que lucharon por ganar derechos para los trabajadores, no podíamos quedarnos mirando. El pasado mes de diciembre, el Parlamento Europeo votaba una directiva para ampliar la jornada laboral de 48 a 65 horas semanales. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Un eurodiputado socialista español tomó la palabra. Y la palabra venció. La propuesta fue revocada. Y los derechos sociales de los europeos no retrocedieron ni un milímetro. Este partido se juega en Europa. Elecciones al Parlamento Europeo.